Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Tenemos aquí a dos compañeros para charlar un rato con ellos y para mostraros o compartiros algo que vamos a hacer en mayo, para el fin de semana del 5 de mayo, que era algo que tal vez no se haya hecho antes. En España creo que no se ha hecho y en el mundo tampoco lo sé, ¿sí? Partiendo de la base de que hasta que dos energías no se unen, algo no ocurre y es la primera vez que se van a unir esas dos energías, donde vamos a confluir una integración digamos, de desarrollo personal, tanto por parte de Javi, por mi parte, primero os los presento. Tenemos al compañero, amigo Juan Lu Carbonell, sí, que es fundador de Escuela Pistis y que, bueno, está viviendo su desarrollo, su expansión y nos acompaña hoy para, porque creo, bueno, para unir o para contarnos su experiencia tanto en el camino que haya podido compartir conmigo como con Javi, ¿sí? Luego tenemos a Javier Hernández, que, bueno, era alguien por descubrir, ¿sí? Yo siempre he contado que uno cuando va caminando, la vida le va poniendo una palabra, no sé si son ángeles, ¿no? O maestros, por el camino que le van enseñando cosas. Y Javi es uno de esos que un día la vida me puso en el camino y me mostró muchas cosas, pero ha sido alguien que ha decidido vivirlo desde el silencio, ¿sí? Y un día suena el teléfono y me dice, creo que me apetece ya hablar un poquito. Dije, hombre, pues entonces adelante. Sí, es el momento de que la gente te escuche, de que le puedas entregar esa sabiduría innata que hay dentro de él y que hoy pues nos va a contar de qué va a consistir el taller que vamos a hacer, un cruce cultural donde la enseñanza original iniciática la vamos a transitar condensada en una metodología meditativa, la meditación vedana, que va muchísimo más allá de la meditación convencional que haya podido llegar a Occidente, sino que es un paso más para realmente mover al creador que habita en cada uno de nosotros a través de una comprensión de lo que es esa meditación medana, que bueno, que ahora Javi nos va a explicar, ¿sí? Así que chicos, bienvenidos, gracias por estar aquí y nada. A ti. Hola, Juan Luis. No, hombre, no. Tú que has tenido... Bueno, mira, lo primero, gracias a todos los que estáis viendo este vídeo. Fíjate, ahora me acuerdo que hace justo, no sé si serán 5 años, Juana, cuando vine yo a grabar un podcast contigo y Javi me llama y me dice, oye, voy contigo. Sí, Estábamos 5 aquí años fuera. hace de eso, ahí fuera, sí, 5 años. Y ahí Javi estuvo, justo cuando acabamos de hacer el podcast, dijo, han aplaudido, ¿eh? ¿Te acuerdas de la frase? Y bueno, creo que ahí, no sé si fue el inicio, ¿no? Y hoy estamos aquí. Y bueno, me parece espectacular porque al final yo tengo la ocasión de conocer a Javi pues desde que vino al mundo, ¿vale? Y nuestros caminos se separaron y volvieron a converger años más tarde, pero de una manera muy especial, ¿no? Muy especial que fue al primero yo al que llamé el día que me preguntaba qué sentido tenía la vida, ¿no? Estamos hablando de hace ya 8 o 9 años. Y la primera frase que recibí fue bienvenido, ¿no? Y a partir de ahí te das cuenta de que quien era tu hermano, porque para quien no lo sepa es mi hermano, te das cuenta del recorrido que llevaba desde los 12 años, que va mucho más allá de lo que yo pueda explicar, ¿no? Que él nos va a explicar. Y ahí entendí mucho de por qué tuvo que irse a Oxford, a un centro, y estuvo en un centro budista, por qué estuvo viajando por la India durante 3 meses y en Nepal, escondido en los sitios más recónditos conocidos donde no sabíamos nada de él. Y te das cuenta de la grandeza que hoy puede llegar a aportar la información que a través de él fluye, ¿no? Y creo que eso para mí es un punto de inflexión espectacular el día que desde mi escuela, en este aspecto, tuve la ocasión de empezar a compartir de manera muy puntual y muy, quizás como de forma pequeñita, ¿no? Y hoy viene al mundo a entregarlo hoy con Juana,
de manera, bueno, pues qué mejor que desde una apertura donde toda la información se va a ubicar durante 3 días, que me parece espectacular porque es una información que va mucho más allá de lo que hoy posiblemente uno pueda creer o conocer. Y entonces, pues bueno, primero que nada, enhorabuena, Javi, y enhorabuena, Juanan, también por darle a la escuela, en este caso, en la cual yo también soy partícipe, que muchos me conocéis, y que bueno, pues qué mejor que estar aquí para brindar. Y qué bueno lo que nombras, ¿no? Que estamos viendo de que Javi es una persona que viene a entregarnos en un fin de semana una experiencia de vida. Y eso es bueno, ¿sí? Una experiencia de vida donde, oye, dicen que el bambú crece muchos años para abajo para fortalecerse y luego salir hacia afuera, ¿no? Y creo que es lo que a mí Javi me transmitió hace 5 años cuando nos conocimos, donde él mostró un crecimiento bien enraizado y ahora ha decidido que sea para afuera. Entonces, gracias por la oportunidad de poderlo brindar aquí y poder acompañarte. Y bueno, y cuando estuvimos preparando el programa, todo lo que vimos que confluía y que se unía. Y así que bueno, cuéntales. Adelante. Adelante. Bueno, pues como han dicho, pues mi nombre es Javier Hernández y en efecto, pues bueno, descubrí el mundo de la meditación a los 12 años aproximadamente. Y bueno, pues como digo yo, pues causalidades de la vida, un libro llegó a mis manos y eso despertó algo en mí, ¿no? Que es lo que, bueno, me animó a investigar, a curiosear todo este mundo que estamos hablando. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, pues como he comentado, pues con 20 años decidí irme al extranjero, viví una serie de experiencias donde conocí pues a mi primer maestro, que yo llamo, al Lama Rinpoche, en una escuela que hay en Oxford, Inglaterra. Y bueno, digamos que descubrí pues la parte más interna de mí. Y bueno, pues después de otros cuantos años, pues he ido conociendo a otras personas, a otros maestros, a otras experiencias, he viajado por el mundo. Y considero pues, que toda esa información que he conocido y que he podido recabar desde los 12 años hasta ahora, pues en los tiempos que estamos viviendo, chicos, creo que es un buen momento para que tomemos conciencia de nosotros mismos y que gracias a la herramienta más ancestral y antigua, que es la meditación, conozcamos esas partes más intrínsecas que tenemos en nuestro interior para alcanzar nuestra mejor versión, ¿no? Yo creo que es el fin de nuestra existencia, ¿no? Ser lo que mejor podamos aportar también a los demás desde nuestra mejor versión. Y sí que es verdad que cuando conocí a Juanan y vi todo el proyecto de la escuela, pues me quedé bastante anonadado porque la información que hay ahí es brutal. Entonces me di cuenta que al final la importancia no es solo tener la información, sino es tenerla concretada en una forma, en una serie, ¿no? Por así decirlo, de capítulos o es decir, de una estructura sólida para darle sentido. Porque al final tú puedes leer de todos los libros del mundo, pero si te los lees una página de cada libro cada día no tiene ningún sentido, tiene que tener una coherencia, ¿no? Y eso me motivó también un poco a yo estructurar toda esa información que yo había recabado durante 20 años para darle sentido. Y sí que es verdad que al principio siempre he sido un poco una persona más tímida o más introvertida. Me decía él que decía, yo es que no me veo delante de una cámara hablando, o no me veo delante de la gente, no sé, no me veía haciendo eso. Pero bueno, hasta que, como bien dice, pues llegó el día y mi hermano me decía, tío, tienes que compartir todo esto que sabes, tienes que hacer un curso, un programa, un libro, lo que sea, tienes que compartirlo. Pues bueno, sí que considero que en los tiempos que estamos hoy en día es el momento de compartir esta información, de transmitirla y de aportar mi granito de arena a este mundo. Mira, me surge una pregunta que creo que es la más importante que les podemos entregar a las personas hoy, que es, bajo tu percepción, tu visión y, claro, todo tu recorrido, lo que te ha dado de capacidad de ver un mundo sutil, un mundo simbólico, un mundo que la gente no está acostumbrada a ver, donde de alguna manera puedes estar viendo la secuencia siguiente de las cosas que van ocurriendo. ¿Qué sería o qué le podrías nombrar a las personas de el tiempo en el que estamos viviendo? Dijiste 2 veces, y más en el tiempo en el que estamos viviendo,
¿qué les podríamos decir de la importancia que tiene, bueno, lo que vamos a hacer en el taller, por supuesto, y que a partir de ahí lo que uno tiene que transformar en su vida derivado de los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Claro, es que parece muy complejo, pero en verdad es muy sencillo. Es decir, al final todos tenemos un pasado, es decir, unas experiencias que nos hacen lo que somos en un presente, y ese presente nos hace trabajar el futuro. Pues resulta que la herramienta que nos ayuda a trabajar todos esos espacios temporales precisamente es la meditación, que es la herramienta más antigua que conocemos, ¿no? En el tema tanto espiritual como a nivel personal. No hace falta ser una persona súper espiritual para entender que puedes meditar, o sea, por los beneficios que tiene. Entonces, el tema está en que cuando una persona entiende su pasado y trabaja su presente es cuando puedes crear tu futuro. Pero la única forma de entender ese espacio no temporal es precisamente mediante la meditación. Es decir, es la herramienta que te va a permitir experimentar y vivir el presente para comprender tanto tu pasado como, evidentemente, crear un mejor futuro. Por eso es en este tiempo que estamos viviendo. Porque hemos vivido una serie de experiencias. Ya no solo estamos hablando de hace 2 años o con todo lo que ha pasado, sino desde que nacemos hasta ahora. Pero si estamos en este espacio temporal compartiendo esta información, es porque es el momento de tener esa toma de conciencia obligatoria de cada uno, de ese compromiso que tenemos cuando hemos venido aquí, y comenzar a trabajar desde ese presente lo que va a venir más adelante. ¿Cómo ves tú, Juanlu, el tema que abre Javi ahora con el tema de qué importancia es, más allá de lo espiritual que sea, entender la confluencia de los tiempos? Porque todos los que estamos ahí escuchando, todos los que están caminando, como dijo Javi bien marcado, están tomados por el presente, por el pasado y por el futuro. O sea, eso, más allá de la espiritualidad, que sí que es cierto que dentro del taller podemos y veremos cómo la espiritualidad confluye en todo esto, pero más allá de la espiritualidad nos encontramos con un enigma que está viviendo cualquier ser humano en cualquier lugar de la Tierra, que es ese cruce temporal entre el presente, el pasado y el futuro. Sí que sabemos que se viene un nuevo tiempo y también sabemos que presente, pasado y futuro habla del tiempo. Claro, es algo que, claro, tiene que despertar muchas cabezas el decir, oye, ¿qué está pasando con el presente, el pasado y el futuro? Que hay un estrés tremendo en la humanidad, hay una ansiedad tremenda en la humanidad, hay un desconcierto tremendo en la humanidad y va a tener que ver con esta confluencia. ¿Tú cómo lo ves? Esto es un temazo, ¿eh? Bueno, se abrió así. Sí. Mira, yo estaba mirando el logo, ¿no? En este momento fíjate que en ese lugar es donde tenemos que ir, ¿no? O sea, ese lugar en el centro donde todos esos tiempos de alguna forma toman protagonismo, pero pueden ser observados, ¿no? Como que tú eres el observador de tu propia realidad, de todos los tiempos posibles que has vivido. Evidentemente, para el ser humano, posicionarlos como pasado, presente y futuro nos puede ubicar un poco para entender lo que simboliza el tiempo, que como viene en la escuela, eso es todo un proceso, no es una clase, son bastantes, ¿no? Y sobre todo lo que conlleva. Entonces, para mí es ese lugar. De hecho, cuando estábamos hablando de este tema, me venía a la cabeza si podemos develar un concepto de meditación vedana, que es ese estado al que tenemos que llegar, que tú llamas... ¿Lo puedo decir? Hay un estado que Javi, si quiere, ahora nos lo explica, porque creo que es importante simplemente como nota, ¿no? Ese estado Eric al que tú llamas, ¿cierto? Que es el que te permite desde ese lugar, desde ese centro, poder contemplar todos esos tiempos para entender, o como diría en este caso Juanan, para evaluar la situación de tu vida en la que en la que te estás ubicando y cómo está sucediendo todos los tiempos a la vez en ti mismo, que hace que se detone todo ese estrés colectivo que está en ti a la vez, para poder salir de ahí y entender quién eres y hacia dónde te quieres dirigir. Porque como bien ha dicho Javi, el pasado te puede anclar de una forma constante que te impide literalmente salir de donde tienes que estar, que es en el centro, ¿no? En ese lugar donde los tiempos pueden converger para entender hacia dónde quieres dirigir, porque a la vez el futuro de alguna forma también nos puede distorsionar con esas necesidades y todo lo que nos produce. Entonces yo lo contemplo desde ese lugar, en encontrar ese estado, Eric, que Javi explicará, que es un estado que te permite en el momento presente, que no necesitas ser un yogi ni un Buda, ¿no? O sea, como ser humano en este siglo XXI, donde la información se convierte en infoxicación, ¿no? Nos intoxica y nos
y nos saca del lugar que tenemos que estar, ¿cómo diría yo? Ese acto que te permite desde el entendimiento reubicarte, te permite ir al centro y decir, a ver, pum, ¿no? Y todas esas líneas del tiempo poder llevarlas a un lugar donde tú darte cuenta qué te está impidiendo avanzar, qué no te está permitiendo lograr lo que quieres, qué es lo que te está anclando en el pasado. O sea, y empiezas a desarrollar una serie de cosas gracias a un método que, de alguna manera, desde la experiencia de Javi, y así es como lo he comprendido yo, si no, Javi, me corriges, te permite, mediante la ciencia más antigua conocida, llevarlo a tu vida cotidiana sin tener que estar 2 horas sentada como un yogi, sino poder aplicarlo en tu vida cotidiana en momentos concretos, en el coche, que te sientas, que eso Juan también lo explica muchas veces, ¿no? El decir, hey, ¿cómo está? Pero mediante la técnica ancestral que te permite decir, encontrar un estado, facilitarte ese acceso a ese estado para que entonces toda esa observación propia sea mucho más poderosa, ¿no? Claro, es que ha hecho ahí un buen atajo, pero a mí me gustaba mucho el otro día hablando con Juanan cuando estuvimos aquí reunidos, comentamos, ¿no? Precisamente porque hablamos muchas veces de presente, pasado y futuro, pero para eso primero también hay que tener conciencia de uno mismo, ¿no? Es decir, qué soy, cómo funciono, por qué soy así. Todo eso también es meditación, es decir, el tomar conciencia de uno mismo, la conciencia del ser. Al final se trata de tomar las mejores decisiones posibles gracias a que tú eres pleno y consciente de cada acto y de tus emociones, ¿vale? Entonces, por eso entra muchas veces el lado espiritual, que es lo que comentaba. Que ese estado Eric o ese estado de presente, de un estado de relajación consciente donde sabes comprenderte a ti mismo y escucharte, es la parte fundamental para poder avanzar en el camino, que es donde yo confío con Juan, de ese camino que hay que ir haciendo pasito a pasito para tomar mejores decisiones y alcanzar esa mejor versión, o en este caso, lo que vamos a trabajar mucho es entender los diferentes estados de la mente o de los procesos que tiene nuestro cuerpo y nuestros sentidos de percibirlo todo para meter toda esa información y empezar a caminar de forma mucho más coherente en cada día. Claro, y que entender que esa cotidianidad, con esto que están hablando, nos permite entender que no tenemos que por qué... hemos creído que vivimos la vida que nos ha tocado, hemos creído que ya esa es la vida que nos va a corresponder el resto de nuestra encarnación y que la sociedad es como es y que las cosas son como son. Y no es cierto, no es cierto sí que es cierto desde el punto no consciente o conciencia colectiva, sí que es cierto, ¿sí? Pero en ese punto, en ese estado en el que logras alcanzar, en esa conciencia que tú logras alcanzar, como eres capaz de entrar en un tiempo propio y en una secuencia propia, te das cuenta, él dijo una palabra muy clave, ¿qué versión voy a vivir de mí? ¿Por qué? Porque es como que estamos versionados a un espacio-tiempo, a una época, que es esta época, y te versionas a la época. Pero tú puedes reversionarte porque no es la época la que hace al hombre, sino es el hombre el que hace a la época. Esa es la clave. Entonces hay que aprender a que yo como hombre puedo fundar mi propia época, y fundar mi propia época es mi sistema económico, mi sistema de salud, mi sistema de relaciones, las cosas que me ocurren o no en mi vida cotidiana, el trabajo, si está o no como yo quiero, si la gestión de mi tiempo cotidiano está o no como yo quiero, cómo me relaciono con mis hijos, con mi mujer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa versión de uno mismo solo la puedes alcanzar cuando entiendes este proceso temporal. Y desde ese punto, que además es simple de entender, sí, ayer justo yo tenía la clase, estoy metido en el módulo 2 en la clase del tiempo, que son 5 o 6 clases del tiempo, y justo ayer, que lo comentaba con los compañeros, es el gran tema porque te posiciona en un lugar de conciencia que a partir de ahí vas a ordenar, vas a entender, vas a poder ver cómo lo capaz que eres de mover tu realidad, y que a través de la meditación vedana como herramienta te va a ayudar a mantenerte más tiempo en ese estado consciente, que no es otro estado que la posibilidad de versionarte o de producir la época que quieres vivir, que dicho de otra manera es en tu tiempo, qué quieres que ocurra en tu espacio, qué quieres atraer y qué no quieres atraer a tu vida. Y eso es
lo más mágico de Claro. esta enseñanza, sí. Al final, para mí lo más importante es comprender que al final nosotros no hemos nacido en el Tíbet y que no tenemos tampoco a lo mejor el tiempo o la capacidad de invertir 8 horas al día o 10 horas al día durante 10 años para meditar como un yogi. Es decir, yo creo que yo lo que quiero transmitir realmente es como de una forma muy sencilla, con pasos muy sencillos, podemos alcanzar otros estados mentales, porque al final el ser humano también ha evolucionado y obviamente hay muchísimas formas de meditar, hay 1000 formas, hay 1000 historias, hay mantras, hay cualquier... Pero creo que es más coherente transmitir una información sencilla, con pasos claros, sin palabras raras, muy al alcance de la mano de todos. Y yo creo que eso es lo que hace bonito el método que yo quiero compartir, porque al final es decir, cualquier persona de cualquier ámbito, de cualquier lado del mundo, tiene la capacidad y tiene la obligación de concederse ese espacio mental o espiritual, o como lo quieras llamar, para proceder a dar esos pasitos y alcanzar esa mejor versión, ¿no? Que a mí me gusta decir, porque es que yo creo que es lo más importante, pero que no hace falta utilizar grandes técnicas ni irse a meditar bajo el hielo. Hay que decir que hay que hacerlo, que se puede ser... Que lo puedes hacer si te gusta. Pero que al final tenemos un poco ese hándicap de no, es que yo no estoy hecho para meditar o es que eso no está hecho para mí, no, pero es que meditar pensamos que sentarnos con los brazos cruzados y las piernas cruzadas en una montaña durante 3 horas y no es eso, meditar es muchísimas más cosas y nos va a llevar a conocer muchísimas otras más cosas, entre otras tu propio interior. Y yo creo que eso es lo más importante y por eso llegó un punto que empecé a compartir esta información y la gente me decía, hostia, es que lo entiendo. Y pensaba que meditar era esto y yo, ya sí, es eso, pero dentro de meditar hay muchísimas otras cosas que no nos han contado porque no vivimos en esa cultura. Y hay que traducirlo a nuestras palabras, a nuestra experiencia, a nuestras capacidades, ¿no? Bueno, o así lo entiendo yo. No, es que en realidad te estás diciendo algo que en esta escuela es lo que se hace también, que es traer al lenguaje cotidiano un entendimiento que si viene alguien de esa cultura, que sería impresionante cuando te lo transmite, pero que hay palabras que digamos que en ese momento se pierden porque no hay un traductor, ¿no? Entonces, Juanan no sé si puedo decirlo así, a través de ti fluye un entendimiento que desde otras culturas toma sentido. Es lo mismo que contigo encima de una especialidad tan importante. De hecho, ahí venía a la cabeza, cuando estabas hablando, pues de esos 3 mundos, ¿no? En los que trabajamos, ese simbolismo, ese simbólico, ese energético y ese real, y esa capacidad de existir gracias a la combinación de los 3 caminos, ¿no? Como diría Ouspensky, ¿no? Esos 3 caminos, desde el cuarto camino, que es la clave de todo, que es el poder combinar esos 3 desde un lugar preciso, como es el existir, pero aplicando además la herramienta, como decía Javi, ¿no? Más importante conocida hasta el momento, pero sabiendo la capacidad y las posibilidades que tiene, que van más allá de lo que nos han contado hasta el momento, que es simplemente la acción de meditar como lo conocido, lo fácil, lo que se supone que todos sabemos. No, si yo sé meditar, las preguntas típicas, aunque parezcan, yo sé que hay gente que lo está viendo que a lo mejor lleva mucho tiempo meditando, pero hay mucha gente que a día de hoy se plantea de que es que no tengo capacidad de que mis pensamientos se vayan. Es como que ese círculo o esos 3 mundos donde tú estás en el centro existiendo y convergiendo con esos 3, de alguna forma ya son inseparables. Evidentemente van a haber separaciones en nuestra cotidianidad y van a generar esos síntomas, pero ese lugar, volviendo a ese lugar con esa herramienta, es como que de alguna forma tienes mucha más facilidad de poder resolver lo que la vida cotidiana te ofrece, como aquello que has venido a darte cuenta de lo que te permite, que te está impidiendo avanzar para que lo hagas, ¿no? Para que realmente lo puedas resolver. Y creo que mediante la enseñanza que este señor, este gran maestro, pues nos comparte, te invita a que ya de alguna forma es como dar un salto cuántico, ¿no? Pero mira, fíjate, ¿no? Qué bueno el entender que la meditación como herramienta es algo más que dejar de pensar o que se me vayan los pensamientos. O sea, es que hay una cosa muy buena que estaba diciendo Javi, y es que nosotros no hemos nacido en el Tíbet. Entonces, claro, no hemos nacido en el Tíbet, nada, me cuelgo y vuelvo a la otra día a ver si nazco en el Tíbet y me vuelvo a colgar a ver si logro nacer en el Tíbet en alguna de mis encarnaciones. Entendamos que estas culturas están diseñadas a nivel humanidad para ser conservadores del conocimiento,
para poderlo compartir con la humanidad, para que la humanidad lo lleve a su vida cotidiana, tú como humano. ¿Sí? Y dijo otra cosa muy importante: tienes la obligación, traspolémoslo a la responsabilidad, pero es que la responsabilidad es obligación del ser humano para que de verdad en tu vida ocurra lo que tú quieres que ocurra. O sea, vas a tener que asumir un montón de cuestiones por las cuales es el momento. Ahí es el tiempo en el que nos encontramos, es el paso a ese lugar. Y te tienes que dar el permiso a dar el paso a ese lugar, porque si no, mientras no lo das, eres víctima de lo que al político se le ocurre, eres víctima de lo que a la economía se le ocurre, y hay que salir de ese lugar de víctima. Creo que el fin del tiempo de la especie humana es el fin de la víctima para que nazca una nueva especie como humanos, fuera del victimismo y dentro de la responsabilidad. Creo que es clave e importante, y toda herramienta que puedas obtener, que te pueda servir para dar ese pasito, para tener un entendimiento mayor de qué estás haciendo en la Tierra sin haber nacido en el Tíbet, ¿sí? Y entendiendo que te puedes traer el Tíbet a casa y en 10 minutos de una resolución de algo que entendiste, que llevabas toda una vida sin entender, y que hace clic y ya te has traído todo el Tíbet a tu casa y todo lo que ellos conservan con simplemente una toma de conciencia y una llave que abra una puerta dentro de ti, un entendimiento dentro de ti, te cambió la vida para siempre. Y eso es importante que lo reconozcamos, y hablamos de Tíbet como podemos hablar de los Andes, como podemos hablar de los Hopi, o podemos hablar de cualquiera de estas culturas que a día de hoy hemos tenido la suerte de caminar, transitar, y que las hemos podido llevar a nuestra vida y la hemos entendido desde lo cotidiano occidental, en el espacio-tiempo en el que estoy, desde mi casa, desde aquí, y llevarlo a mi vida, que es lo importante, sin tener que estar 3 horas por día sentado en silencio a ver si pasa algo. No va por ahí, y eso yo creo que abre la puerta que decía Juan, ¿no? ¿Qué es Vedana? Justo. ¿Qué es Vedana? Exactamente. ¿Qué es Vedana? Exactamente. Al final, yo siempre, una de las primeras preguntas que hago muchas veces, pero no como pregunta retórica, sino ¿qué es meditación? Porque cada uno también tiene el derecho a expresar para él qué es meditación, es libre de opinar. Y Vedana al final es una palabra que viene del sánscrito, que simple y llanamente lo que hace es comprender o tratar de separar lo que serían las emociones de las sensaciones. Entonces, para mí, lo que yo traté de converger es precisamente lo que has dicho. Es decir, meditación, que para mí es un trabajo, ¿vale?, de la mente y el cuerpo en un estado concreto. Vedana sería ver entre esos dos árboles, ¿no? Entre lo que son las sensaciones y las emociones, en medio hay un camino que no percibimos. En ese camino de en medio es donde podemos percibir cómo nos viene, o sea, cómo nos hace ser o sentirnos la información que viene de fuera, como me has dicho, y cómo decido yo que en mi camino de en medio transitar esa información y vivirla. Eso es meditación Vedana. Mira, yo creo que, chicos, si no tienes ganas de venir es porque no has conectado con esto. Ya está, no hay problema, no hace falta que vengas, porque si con todo esto no has conectado, ya no conectas. Por lo menos en esta vez, ya conectarás en otra vez. Pero si sí que algo de ti ha conectado, pues te invitamos a que el fin de semana del 5 de mayo estés con nosotros aquí en Escuela Mito, compartiendo este taller que va a ser un trabajo intensivo, y que, bueno, para cualquier información podéis escribir a escuelamito@gmail.com, podéis escribir por WhatsApp al +34 692 730 929, y bueno, a partir de ahí encontrarnos aquí para el desarrollo de todo esto. Así que, Juan Luis, gracias por estar aquí. Javi, gracias, y gracias por la oportunidad de seguir brindando conciencia a la humanidad, de que, bueno, habrá mucha gente de los que nos esté viendo que conoce estas 3 caras y dirá: es imposible que estos 3 estén hablando de esto, pero sin embargo pero sucede. no, ocurre algo muy importante, que es lo de la versión. Tal vez conocéis una versión ya obsoleta de estas 3 personas, porque te puedes ir reversionando y puedes ir siendo quien quieres ser, y por eso estamos haciendo esto. Así que gracias, chicos, gracias a todos, y nos vemos pronto. Chao, chao.